Bueno, entonces la clase pasada, bueno, hasta la clase pasada hemos visto lo que son leyes de Newton. Hemos visto, bueno, una descripción de las fuerzas, de cómo funcionan las leyes de Newton, algunas fuerzas particulares que hay que identificar en los problemas y, bueno, algunos ejemplos clásicos de solución de problemas de leyes de Newton en diagramas de cuerpo libre. Cómo identificar las fuerzas en esos diagramas, esas fuerzas típicas que son normal, tensión, fricción, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, así como hemos descrito todo lo que es dinámica, es decir, lo que es cómo las fuerzas afectan el movimiento o causan el movimiento, para un movimiento que es en línea recta, porque hasta ahora pues todos los ejemplos que hemos tratado, los cuerpos solo se mueven en línea recta, sea sobre un plano o sea sobre la vertical o sobre una superficie de cualquier inclinación, pero siempre en línea recta. Pero pues recordemos que los cuerpos también se pueden mover en trayectorias circulares, ¿sí? Que eso fue lo último que vimos de cinemática, un cuerpo que describe una trayectoria circular. Entonces, así como podemos hallar qué fuerza, que la sumatoria de las fuerzas nos puede causar un movimiento rectilíneo, pues la sumatoria de las fuerzas también nos puede causar un movimiento circular. Entonces, bueno, ese es el tema de la clase de hoy, dinámica del movimiento circular. Entonces, para recordar, empecemos con lo que era movimiento circular uniforme, que era cuando un cuerpo describe una trayectoria circular, pero se llama uniforme porque la magnitud de la velocidad pues permanece constante, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, en completar una vuelta, pues siempre va a ser el mismo. Es decir, periodo y frecuencia son constantes en este movimiento. Si va a 20 metros por segundo, pues esa va a ser su rapidez durante cualquier instante de tiempo. No va a cambiar eso en el tiempo. Sin embargo, recuerden que el hecho de que exista, el hecho de que el vector velocidad cambie de dirección, ¿sí? Es este vector azul que en este momento va dirigido acá y en este momento va con esta dirección y en cualquier punto va a tener una dirección diferente, hace que exista una aceleración, porque pues la aceleración es el cambio del vector velocidad, sea en magnitud o sea en dirección. En este caso pues tenemos cambios de dirección. ¿Por qué hay cambios de dirección? Pues porque tiene que describir una trayectoria circular. Recuerden que según la primera ley de Newton, si uno no le aplica fuerza a un cuerpo, él va a permanecer con velocidad constante, moviéndose en línea recta. Pero pues para moverse en trayectoria circular, pues ya estaba saliéndose de la primera ley de Newton. Entonces hay que aplicarle una fuerza. Y si hay que aplicarle una fuerza, por segunda ley de Newton, pues va a haber una aceleración. Entonces, bueno, el cuerpo siempre sigue la dirección de la velocidad, pero pues por lo mismo, para describir una trayectoria circular, pues la velocidad siempre pues va a ir indicándole hacia dónde y siempre va a tener que ir cambiando la dirección en cualquier punto. La dirección de la velocidad pues es tangente a la trayectoria, es decir, una línea que solo toca al círculo en un punto. Y la dirección de la aceleración es radial, ¿sí? Las líneas negras son vectores radiales. La línea amarilla, la flecha amarilla, pues es el vector de aceleración que también va sobre el radio, pero hacia el centro. ¿Sí? No saliendo, sino hacia el centro. Y hacia el centro porque siempre va a mantener que la aceleración, que la velocidad pues vaya cambiando. Y para mantenerla en el círculo siempre tiene como que ir modificando ese vector hacia el centro para que no se salga de esa trayectoria circular. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos como aceleración en el movimiento circular y que esa aceleración pues se denominaba aceleración centrípeta, que centrípeta significa hacia el centro.
Hasta ahí, pues, es lo que ya habíamos visto hace un par de semanas. Y bueno, esta era la fórmula o la ecuación para calcular la aceleración centrípeta. Aquí está escrita un poquito diferente a lo que yo les había mostrado. Diferente me refiero a este R unitario y a este signo. La teníamos solo magnitud de la velocidad al cuadrado dividida en el radio, que sería la magnitud de esa aceleración. Y el signo y el unitario, pues lo que significa es que va. R unitario significa que va en dirección radial, es decir, aquí siempre sobre el radio. Y el menos significa que va hacia el centro, ¿sí? Si fuera positivo, entonces iría hacia afuera. Pero bueno, eso es porque la escribí aquí en notación vectorial. Realmente la magnitud sigue siendo v cuadrado sobre r, sobre la magnitud del radio. Bueno, pero por supuesto, el hecho de que esté existiendo esta aceleración que nos mantiene al objeto describiendo ese círculo, porque la aceleración centrípeta lo que hace es eso. La función de la aceleración centrípeta es mantener al objeto describiendo esa trayectoria circular. No lo hace ir más rápido, no hace nada más sino mantener esa trayectoria circular, porque de lo contrario un cuerpo se va a mover en línea recta. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, recordemos, sumatoria de las fuerzas o fuerza neta es igual a masa por aceleración. Lo que dice que si tenemos una aceleración, implica que hay una fuerza neta en ese sistema, ¿sí? Si no hay aceleración, pues puede que no hayan fuerzas o que las fuerzas sumen cero. Pero mientras haya aceleración, implica que en ese sistema hay alguna fuerza involucrada, una o varias. Bueno, en el movimiento circular, la aceleración va en dirección radial, así que pues si sumamos todas las fuerzas que van en dirección radial, vamos a tener esa aceleración radial. Y bueno, esa aceleración radial o aceleración centrípeta, pues es de la forma v al cuadrado sobre r. Le puse el menos para indicar bueno, acá era r unitario y acá es ese. Que la fuerza que produce ese movimiento va en dirección radial hacia el centro, igual que pues que la aceleración centrípeta, recordemos, fuerza neta y aceleración pues son vectores paralelos, según la segunda ley de Newton, porque la masa no cambia la dirección de un objeto, solo cambia, es un factor de escala. Y bueno, a esta fuerza, esta sumatoria de fuerzas o esta fuerza neta, se le conoce como fuerza centrípeta, es decir, fuerza dirigida hacia el centro. Y esa pues es la fuerza que nos está causando esa aceleración o es la fuerza que mantiene a ese cuerpo describiendo la trayectoria circular. Bueno, entonces, hasta acá solo segunda ley de Newton. Recordemos, solo sumar las fuerzas. Lo que pasa es que en este caso vamos a sumar las fuerzas no en X y en Y, sino las fuerzas que vayan, que estén actuando en la misma dirección del radio del círculo, son las que sumamos. ¿Por qué? Porque la aceleración pues va en dirección radial. Entonces, en vez de tratar, me devuelvo, en vez de tratar las cosas como en dirección X y Y, lo que vamos a tratarlas es en dirección, lo que va en dirección radial y lo opuesto a la dirección radial es la dirección tangencial. Uno siempre que trata con cantidades puedes componerlas en dos y esas dos cantidades siempre tienen que ser perpendiculares, como cuando uno trata pues eje X y Y. Entonces el eje X con el eje Y forma 90 grados. Ahora, aquí pues como no lo tratamos eje X y Y, entonces tenemos la dirección radial, ¿sí? Es fácil de identificar, cualquier radio del círculo. Y lo que es perpendicular al radio es una dirección, se llama una dirección tangencial, que es aquí esta línea que bordea el círculo.
Entonces, una línea tangente al círculo, pues siempre forma 90 grados con el radio del círculo. Pero bueno, en este caso nosotros no tenemos aceleración tangencial, no hay ninguna, porque pues la aceleración tangencial sería la que nos cambia la magnitud del vector velocidad y pues la magnitud del vector velocidad permanece constante. Así que pues solo tenemos aceleración radial, así que solo vamos a sumar fuerzas que vayan en dirección radial. Bueno, antes de eso, ustedes habrán escuchado el término fuerza centrífuga, más que fuerza centrípeta. Centrípeta no es un término tan común. Sin embargo, pues realmente la que existe es la fuerza centrípeta, no la fuerza centrífuga. ¿Por qué? Entonces, la llamamos fuerza, o es común que se llame fuerza centrífuga porque hace sentir que las cosas van hacia afuera. Por ejemplo, cuando uno va en un carro y el carro da una curva, uno siente que va a salirse de esa curva, que hay como una fuerza jalándolo hacia afuera. Pero pues realmente no es así. La fuerza que está actuando para que el carro dé la curva siempre va dirigida hacia el centro de la curva, no sacándolo. El hecho de sentir que uno lo saca, pues hace parte de otro efecto. Entonces, en este caso, aquí hay un ejemplo con una persona está sujetando una cuerda y a la cuerda hay pegada aquí esta pelota. Y pues la está haciendo girar para que describa esa trayectoria circular. Por supuesto, le está aplicando una fuerza para que describa el círculo. Nosotros llamamos fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, digo, a la fuerza que mantiene a esa pelota pues dando el círculo. ¿Qué sería esta fuerza que hace la cuerda hacia el centro? Recuerden que una cuerda siempre va a jalar, entonces no podría empujarla hacia afuera. La va a mantener en el círculo y es bastante lógico. La cuerda lo que hace es mantener unida a la cuerda a la pelota y pues siempre va a ser una fuerza sosteniéndola, es decir, jalándola. Y así esa es la fuerza que hace que describa esta trayectoria circular. Sin embargo, por la forma en que funcionan las cuerdas que transmiten esa fuerza, pues lo que va a sentir la persona en la mano es el efecto contrario, ¿sí? Una cosa es la fuerza que siente este cuerpo de acá, esta pelota acá, y otra cosa es la fuerza que siente la persona en la mano. Como tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces son fuerzas de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, por supuesto, la cuerda jala de los dos extremos y aquí, si la pelota siente una fuerza hacia el centro, que es la que la mantiene dando el círculo, que es la fuerza centrípeta, la persona siente pues, una fuerza hacia afuera que la está jalando. Entonces la gente suele confundir que como aquí siente una fuerza hacia afuera, entonces esa fuerza se llama la fuerza centrífuga. Y no. Bueno, esas son simplemente la reacción a la fuerza que yo estoy aplicando. Pero la fuerza que hace que mantiene esa pelota dando el círculo se llama fuerza centrípeta y siempre va dirigida hacia el centro del círculo, nunca hacia afuera. Si fuera hacia afuera, entonces aquí está en la segunda imagen, si la fuerza fuera dirigida hacia afuera, cuando yo suelto el cuerpo, él saldría disparado aquí así en dirección hacia afuera. Y realmente eso no es lo que sucede. Cuando ustedes pongan a dar algo vueltas y lo suelten, él siempre va a ir dirigido hacia el frente. Es decir, en la dirección en la que iba la velocidad. Los cuerpos siempre siguen la dirección de la velocidad. Entonces, en el momento en el que se suelte, va a seguir disparado hacia el frente, hacia la dirección en la que iba. No sale hacia afuera porque para que salga hacia afuera tendría que tener una fuerza que lo está jalando y aquí hacia afuera y nada lo está jalando hacia afuera. La cuerda lo jalaba hacia adentro. Y sin la cuerda simplemente él sigue en línea recta, esa es la situación.
Ahora, el otro ejemplo de la fuerza centrífuga es cuando uno va en un carro y el carro da la curva. Uno va describiendo una trayectoria circular y bueno, el carro va a dar la curva. No, vamos acá. El carro va a dar la curva hacia acá. Uno siente que hay una fuerza que lo jala hacia afuera del carro. Pero la explicación de eso es que pues el carro, el objeto físico, es el que puede dar la curva. Nosotros no tenemos, nosotros vamos estáticos dentro del carro. No somos, no estamos aplicando ninguna fuerza para dar la curva. Entonces, como nosotros no estamos aplicando ninguna fuerza, pues nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Primera ley de Newton, tratar de seguir la dirección del movimiento que traía. Entonces, si el carro viene en línea recta, nosotros también vamos en línea recta. El carro empieza a dar la curva y nuestro cuerpo tiene la tendencia a ir en línea recta. Pero pues como el carro está dando la curva, pues a medida que da la curva y nosotros seguimos en línea recta, pues lo que vamos a hacer es chocarnos con, digamos, con la puerta del carro que está girando, porque nosotros tratamos de seguir una línea recta y el carro pues está dando la curva. Entonces, es como la fuerza que nos va a mantener dentro del carro es con el objeto que nos choquemos dentro del carro, pero pues nosotros siempre vamos a tender como si el cuerpo quisiera seguir otra dirección. Y es así, el cuerpo quiere seguir otra dirección. El carro es el que nos empuja a mantenernos ahí. Bueno, pero la fuerza centrífuga no es una fuerza real, así que cuando les preguntan en el parcial que identifiquen las fuerzas en un movimiento circular, pues por favor, centrípeta, no centrífuga. Va hacia el centro, no saliendo del centro. Entonces, bueno, hagamos un primer ejemplo que dice fuerza de una bola que gira horizontal. Dice que estime la fuerza que una persona debe ejercer sobre una cuerda unida a una bola de 0.15 kilogramos para hacer que ésta dé vueltas en un círculo horizontal de 0.6 metros de radio. La bola realiza 2 revoluciones por segundo y tiene pues un periodo de 0.5 segundos. Bueno, aquí está la gráfica. Este ejemplo se puede tratar de dos formas. A ver. Entonces, ¿por qué les digo que se puede tratar de dos formas? Porque uno puede hacer una aproximación que diga que la fuerza está actuando solo de forma horizontal o puede tratar el caso real. Entonces, yo tengo ese cuerpo, ese es el cuerpo que va a girar. Y voy a tratar el caso en el que la fuerza va dirigida totalmente horizontal, ¿sí? Un círculo horizontal. Yo tomo una cuerda y empiezo a darle vueltas al objeto. Entonces, ¿por qué este caso lo denomino en aproximación? Pues porque igual el peso va hacia abajo. Y si no hay una fuerza que compense hacia arriba, entonces lo que realmente haría el objeto sería empezar a caer. Pues porque el peso, pues para que un objeto se mantenga suspendido, tiene que haber una fuerza que compense la acción hacia arriba y hacia abajo. Es decir, acá está el objeto así. Y esta sería la fuerza de tensión. Y este sería masa por gravedad.
Entonces, aquí faltaría una fuerza hacia arriba, que sería ese vector azul que estoy dibujando, que compense. ¿Por qué falta? Porque realmente lo que sucede en la vida real es que uno tiene un objeto, que ahora sería ese objeto azul, y cuando uno hace un círculo supuestamente horizontal, la tensión siempre va de esta forma. La cuerda con la que estoy uniendo siempre forma un ángulo. Esto sería masa por gravedad. Y pues aquí tendría una fuerza, bueno, que forma un ángulo phi y que tiene dos componentes. Una componente aquí abajo, que es la que va a hacer que el círculo gire, que la pelota gire, y una componente aquí hacia arriba que va a compensar el peso, ¿sí? Para que pues, se pueda mantener horizontal y no empiece el objeto a caer. Entonces, bueno, acá está el ejemplo, la mano de la persona sosteniendo una cuerda y empieza a darle vueltas para mantener el círculo de forma horizontal. Bueno, aquí se ve que forma un ángulo phi. Pero pues vamos a tratar los dos casos a ver si la aproximación funciona. ¿Y por qué hay casos en los que la aproximación funciona y cuándo funciona? Si la masa del objeto que yo estoy colgando acá es muy pequeña, este ángulo que se va a formar aquí es muy pequeño y entonces simplemente pues pues podemos despreciar el efecto acá del ángulo y simplemente tomarlo como el caso de arriba. Pero pues podemos hacer los dos cálculos a ver si aquí funciona con aproximación o sin aproximación. Las aproximaciones a veces son usadas porque pues simplifican los problemas, pero uno tiene que verificar que funcione. Ahora, ¿qué datos nos da el problema? Entonces nos da el radio, nos da la masa y nos da la frecuencia y el periodo. Entonces, el periodo es 0.5 segundos o lo mismo, la frecuencia son 2 Hz. Recuerden, periodo es igual a 1 sobre F, donde periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta y la frecuencia pues es cuántas vueltas da cuántas vueltas da por segundo. ¿Sí? Entonces, si da 2 vueltas por segundo, significa que cada vuelta la dio en medio segundo, que lo que nos dice el periodo. Y uno es el inverso del otro. Bueno, también nos da el valor de la masa, que es 0.15 kilogramos, es decir, 150 gramos. Y nos da el valor del radio del círculo, que son 0.6 metros, o sea, 60 centímetros. Listo. Y nosotros sabemos de cinemática que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado sobre r. Y que la aceleración centrípeta, pues por supuesto, va dirigida hacia el centro del círculo. También sabemos que si uno suma las fuerzas radiales o las fuerzas centrípetas, las fuerzas hacia el centro, vamos a tener que es igual a masa por esa aceleración centrípeta. Y lo estoy tomando solo con magnitud, por eso no les pongo ni signo ni dirección, solo las magnitudes de los dos. Bueno, entonces voy a solucionar los dos casos. Entonces, el primero con aproximación y comparamos si la segunda solución es la exacta, esta es solo la aproximada, con aproximación. Entonces, con aproximación sería la única fuerza que va dirigida hacia el centro
es nuestra fuerza de tensión, ¿sí? Que va horizontal, porque es un círculo horizontal, así como se ve en la gráfica. Y pues eso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y lo que tenemos que estimar es la fuerza. Entonces, simplemente podemos calcularlo directamente. Entonces, sumatoria de fuerzas centrípetas es igual que fuerza va hacia el centro, la fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión, pues por segunda ley de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la masa es 0.15 kilogramos. La aceleración centrípeta nos dice que es v al cuadrado sobre r. V no la tenemos, pero la podemos calcular. ¿Cómo la podemos calcular? Entonces, recuerden que v es lo mismo que 2pi sobre el periodo por el radio. Y pues el radio yo lo conozco y el periodo también lo conozco. Así que si yo reemplazo eso en la aceleración centrípeta, pues lo que voy a tener es que mi aceleración centrípeta es... Voy a tener aceleración centrípeta es eso al cuadrado, es decir, 2pi sobre t por r al cuadrado sobre r. Y eso es igual a 4pi al cuadrado, r cuadrado, dividido en el radio. Y bueno, ahí puedo cancelar radio de abajo con radio de arriba, es decir, esta de acá. Y me queda que la aceleración centrípeta pues es 4pi cuadrado multiplicado por el radio. Uy, desaparecí t cuadrado. Aquí va a dividir en t cuadrado. Sobre t cuadrado. Entonces, bueno, el radio y el periodo yo ya los conozco. Así que pues puedo reemplazar aquí en la aceleración centrípeta al otro lado. Y listo. Entonces acá sería 4pi cuadrado por el radio, que son 0.6 metros. 0.6 metros. Y todo eso dividido en t cuadrado y t es 0.5. Segundos. Así que, bueno, si multiplicamos todos esos valores, nos da la fuerza de tensión. No sé, alguien que tenga calculadora, haga ese cálculo. Noventa y cuatro coma setenta y cuatro. 94,74. Entonces, ¿alguien le dio lo mismo? ¿Alguien más lo intentó calcular? Nos quedamos con ese. $14,2. Bueno, a ver, espérenlo. Calculo yo.
0.15 que multiplica a 4 por pi al cuadrado por 0.6 y todo eso está dividido en 0.5 al cuadrado, 14.21. ¿Confirman o no confirman el resultado? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Ah, bueno. Entonces, 14.2. $14.2 newtons. Ese sería el resultado con aproximación. Dejémoslo ahí y vamos a calcular el caso completo, es decir, el caso en el que sucede en la vida real, que así el objeto tenga un peso despreciable, la cuerda se tiene que inclinar para compensar la acción de ese objeto y se inclina tanto como sea pesado el objeto. Entonces, corramos la pizarra. Listo. Entonces aquí, sin aproximación. Entonces, sin aproximación es el caso que había dibujado acá. Voy a volverla a dibujar. Hagámoslo más grande. Entonces, sin aproximación tendríamos el objeto, el peso hacia abajo, que siempre, pues siempre está actuando, no hay forma de evitarlo. Y tendríamos la tensión, o sea, la cuerda, que va en la dirección de ese vector rojo. Esa sería nuestra fuerza de tensión, que está formando aquí un ángulo phi con la horizontal. Y lo que nos hace es que hay una componente de la fuerza hacia arriba y una componente de la fuerza hacia el centro. Entonces, si sumamos las fuerzas en la vertical, entonces en la dirección vertical tendríamos sumatoria de fuerzas, vamos a poner V de vertical, igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos actuando en la vertical? Pues tenemos hacia arriba tensión por el seno del ángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo ahí, y esta componente es fuerza de tensión por seno de phi. Mientras que la componente de aquí abajo es fuerza de tensión coseno de phi. A la fuerza de tensión la estoy llamando Ft, porque si le pongo T, de pronto la confundimos con el periodo del círculo. Entonces, Ft es una forma de no confundirla. Entonces, bueno, la fuerza que hace hacia arriba es la misma fuerza que se debe hacer hacia abajo para que el objeto no empiece a caer, porque pues si el peso es mayor, pues el objeto va a caer. Así que fuerza de tensión por el seno de phi es igual a menos masa por gravedad es igual a 0. Así que por este lado nos quedamos con una ecuación que nos dice Ft seno de phi es igual al peso. Ahora podemos hacer la suma para las fuerzas en dirección radial.
Entonces, en dirección radial, tendríamos sumatoria de fuerzas radiales. Aquí pues sí hay aceleración, porque si no existiera aceleración radial, simplemente no habría movimiento circular. ¿Sí? Si no hay una fuerza que lo jale hacia el centro, simplemente el círculo no puede existir. Entonces, masa por aceleración radial o aceleración centrípeta. Había puesto ahorita AC. Centrípeta hacia el centro. Y pues en la dirección hacia el centro, si uno mira la gráfica, la única fuerza que tiene es tensión coseno del ángulo. Y esa fuerza pues es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero masa por aceleración centrípeta, realmente pues aquí no va a cambiar este valor. Este valor que habíamos calculado en el otro lado sigue siendo el mismo. Sigue siendo 14.2 newtons. Porque pues la masa sigue siendo la misma y el objeto sigue recorriendo en el mismo periodo y con el mismo radio. Así que este valor de acá pues no va a cambiar. Entonces, Ft coseno de phi sigue siendo igual a 14.2 newtons. Ahora lo que tenemos que hallar es realmente el valor del ángulo para poder despejar del todo la fuerza de tensión en este caso. Si nos vamos aquí a la ecuación de abajo, sabemos que este valor, masa por gravedad, es 0.15 por 9.8. 0.15 por 9.8. Y eso da 1.47. .47 newtons. Ahora pues hay que hallar el valor del ángulo. Una forma es dividir las dos ecuaciones. Si yo divido las dos ecuaciones, cancelo la fuerza de tensión y hallo el ángulo. Es decir, fuerza de tensión seno de phi dividido en fuerza de tensión coseno de phi es lo mismo que tener 1.47 dividido en 14.2. Esto en newtons y esto en newtons. Los newtons se cancelan. Las fuerzas de tensión se cancelan. Y seno sobre coseno pues es tangente. Tangente de phi igual a 1.47 dividido en 14.2, 0.1. Y hasta 5.91. Y tangente a la menos 1 de eso. Entonces, phi igual a tangente a la menos 1 de 0.1 es igual a 5.9 grados. Así que, bueno, ya tengo el valor de los grados, ahora sí puedo despejar la tensión, el valor real de la tensión para este problema, que sería aquí, de esta ecuación, Ft
es igual a 14.2 newtons sobre coseno de 5.9. Y eso da 14.2 dividido en coseno de 5.9 da 14.27. uh, 14.27 newtons. Esta pantalla dejó de funcionar. Bueno, aquí dio 14.27. Si ven entre 14.2 y 14.27, pues simplemente el valor pues no difiere mucho. Y no difiere mucho porque el coseno de un ángulo para ángulos pequeños es casi 1. Entonces, si uno divide algo entre 1, pues va a dar el mismo valor. Entonces, realmente la aproximación funciona y si ven el cálculo inicial, es solo esto de acá, mientras que el otro cálculo pues fue muchísimo, fue como el doble de largo. Así que en algunos problemas es bueno usar aproximaciones que nos, pues uno puede analizar el problema y decir, bueno, si la masa es muy pequeña, yo puedo aproximar eso a una situación y nos puede dar muy buenos resultados simplificando los problemas. Creo que esto dejó de funcionar esta pantalla. Bueno, voy a poner la respuesta acá. 14.27 newtons. Y bueno, esa es la respuesta de ese problema. ¿Alguna duda? ¿En alguna parte se perdieron antes de avanzar? No. Bueno, entonces, este era este ejemplo en el que hablábamos de un círculo horizontal, es aplicar, pues, del movimiento circular que aplicamos, cómo calcular la velocidad, y lo otro sí es hacer sumatoria de fuerzas. Este ejemplo, pues, es un círculo vertical. Dice una bola que de 0.15 kilogramos en el extremo de una cuerda de 1.1 metros de largo se balancea en un círculo vertical. Determine la rapidez mínima que debe tener la bola en lo alto de su arco de modo que continúe su movimiento y calcule la tensión en la cuerda en la parte inferior del arco, suponiendo que la rapidez de la bola es el doble del inciso A. Bueno, eso es creo que queda una hora. Vamos a hacer este otro, porque todavía hay bastante tema por ver. Pero este sí es, bueno, es un ejemplo muy común que aparece. Se llama el péndulo cónico. Lo hago porque es un poquito más difícil, el otro lo pueden hacer
ustedes perfectamente estudiando. Entonces, el péndulo cónico, bueno, no sé, supongo que conocen un péndulo que normalmente poner a oscilar algo colgado de una cuerda, pero en este caso lo pone uno está sujeto de una cuerda, que sería esta línea de acá, pero además de eso uno lo pone a dar círculos, ¿no? Sí, es un péndulo que describe realmente un círculo. Entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas radiales para saber pues cómo se está moviendo. Entonces, ¿qué tenemos ahí actuando? La fuerza de tensión que va a lo largo de la cuerda, que sería aquí. Que sería ahí en esa línea roja que dibujé. Esa es la dirección de la cuerda. Y pues por supuesto esa fuerza va a tener una componente hacia arriba que compensa el peso y una componente hacia el centro que hace que el cuerpo gire en movimiento circular. Entonces, si uno hace sumatoria de fuerzas en Y, es decir, en la dirección vertical, lo que tiene es que hacia arriba tiene una fuerza de tensión en Y y hacia abajo tiene el peso. Masa por gravedad. Y que eso es igual a 0 porque el objeto no se mueve en esa dirección. Él no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Él solo se mueve en círculos. Entonces, la fuerza de tensión en Y es igual a masa por gravedad. Ahora, si uno va a la gráfica y mira cuál es la fuerza de tensión en Y, entonces yo tengo una cuerda aquí que va en diagonal. La cuerda no me dan el ángulo que forma aquí abajo, sino pues aquí yo tengo una dirección vertical y me está formando un ángulo, lo llaman es alfa. Y yo necesito pues esta componente perpendicular y la componente acá. La componente perpendicular es este lado de acá hacia arriba, que es el cateto adyacente, así que se halla con el coseno. Entonces realmente aquí fuerza de tensión en Y es fuerza de tensión coseno de alfa igual a masa por gravedad. Eso es por el lado de las fuerzas en Y ahora pues las fuerzas radiales. Si hago sumatoria de las fuerzas centrípetas igual a masa por aceleración centrípeta. Hacia el centro pues yo tengo la otra componente de la tensión, es decir, tensión, seno de phi. Si una es coseno, pues la otra es seno. Igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso, me devuelvo al enunciado. Dice, una masa M suspendida en un punto fijo por una cuerda de longitud L gira alrededor de un de la vertical con velocidad angular omega. Eso significa cuando un problema se da de esta forma, significa que todas las respuestas que yo dé, pues tienen que estar dados en términos de M, L y omega. ¿Sí? Uno le puede dar valores a eso y ya la respuesta numérica. Y lo que nos pide es encontrar el ángulo que hace con la vertical. Entonces, bueno, en el primer caso, pues yo no puedo determinar el ángulo porque pues no conozco el valor de la fuerza de tensión, que sería aquí abajo. Escribí mal, esto es fuerza de tensión. Y en este caso, pues tendría que
conocer la masa y la aceleración centrípeta para poder determinar eso. La aceleración centrípeta, si ustedes se van a las diapositivas de hace 2, 3 semanas. Chicos, en el momento en el que se escuche cortado, me dicen porque me está reportando que mi internet está un poco malo. Entonces, bueno, me avisan. Hasta el momento no, profe. Ah, bueno. Es que acá me dice que mi conexión de internet está inestable. Entonces, de pronto en algún momento se corta o si se cae, pues me esperan. Listo, profe. Tranquila. Entonces, bueno, acá tenemos fuerza de tensión por el seno de phi igual a masa por aceleración centrípeta y nos faltaría pues determinar qué es la aceleración centrípeta. Pero pues Profe, ¿sí? su batería está su computador está que se descarga. Denme un instante mientras lo conecto. Gracias por... No había caído en cuenta. ¿Listo? Podemos continuar. Entonces, les decía que nos hace falta calcular la aceleración centrípeta y que el problema nos dice que en términos de la velocidad angular. No sé si recuerdan una fórmula en movimiento circular que decía que la aceleración centrípeta era omega al cuadrado por R. Entonces, omega se supone que el problema ya nos la da, nos dice que el cuerpo describe una trayectoria circular con velocidad angular omega y que la cuerda tiene una longitud L. Es decir, no nos dan el radio del círculo. Si nos devolvemos a la gráfica de acá, a esta gráfica de aquí arriba, o a la gráfica del péndulo, vemos que la longitud de la cuerda es esta línea aquí que está en diagonal, que es esta misma línea roja que yo dibujé acá, y que el radio del círculo realmente es esta componente aquí horizontal. Entonces yo tengo que usar este ángulo alfa, pues para descomponer esa cuerda. Es decir, aquí esta es L y R es esta línea de abajo. Así que entre L y R, L es la hipotenusa y R es el cateto opuesto. Luego R es L seno de alfa. Entonces, la aceleración centrípeta se puede expresar como omega. Que el internet. ¿Ya me escuchan? Profe, está ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Lo había cortado. Sí, se cortó, profe. Bueno, repito lo que les dije. Esta línea roja es la hipotenusa de aquí de un triángulo que se está formando entre la vertical y el radio del círculo, ¿sí? Y L pues es la longitud de la cuerda. Yo lo que necesito es R, no L. Entonces, R es L por el seno del ángulo, porque pues R es el cateto opuesto. Entonces, cuando tenemos cateto opuesto, tenemos seno del ángulo. Así que simplemente la aceleración centrípeta la puedo expresar como omega al cuadrado por L por seno de alfa. Cuando esto reaccione. Es decir, esto es omega al cuadrado L seno de alfa. ¿Sí? L seno de alfa es descomponer ese R en términos de los valores que yo sí conozco. L se supone que sí lo conozco y
alfa es lo que tengo que determinar. Así que pues voy a igualar aquí las ecuaciones, es decir, voy a reemplazar aceleración centrípeta en esta ecuación de acá. Pues para poder... para poder solucionar eso. Entonces, vamos a hacerlo más grande. Así que tendría Ft seno de alfa igual a masa por aceleración centrípeta, pero aceleración centrípeta es omega al cuadrado L seno de alfa. Así que realmente el seno de alfa yo la puedo cancelar porque está a ambos lados. ¿Sí? Es decir, paso a dividirlo y en el otro lado se cancela. Y me queda Ft igual a m omega al cuadrado por L. ¿No están viendo? Acá. Ft omega al cuadrado por L. Y ahora, lo que me está pidiendo el problema es el ángulo que forma con la vertical. Recordemos el enunciado. Encontrar el ángulo que hace la cuerda con la vertical. Y bueno, si yo ya tengo la fuerza de tensión, lo puedo... simplemente lo puedo calcular fácilmente de acá. Es decir, acá dice coseno de alfa, masa por gravedad y paso la fuerza de tensión a dividir. Y esa fuerza de tensión, pues ya la calculé. Masa por gravedad dividido en m omega al cuadrado L. Cancelo las masas. Así que al final tendría que la respuesta es que coseno de alfa es igual a G dividido en omega al cuadrado por L. Entonces, si me dan la longitud de la cuerda y me dan la velocidad angular a la que está girando, yo puedo determinar qué ángulo hace ese péndulo, esta figura de acá, con la vertical. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángulo que hace acá? Y es independiente del valor de la masa, como lo vieron. El ángulo que hace no depende de la masa, las masas se cancelan. ¿Alguna duda? ¿Me devuelvo algún punto? ¿Algo que no supieron de dónde salió? Igual voy a guardarlo y se los envío. Bueno, entonces este problema se llama el péndulo cónico y bueno, el procedimiento es el mismo, simplemente identificar lo que hacemos siempre, identificar las fuerzas y sumarlas en las respectivas direcciones, solo que aquí tenemos, en vez de tener direcciones X y Y, tenemos la dirección radial, que es donde vamos a igualar aceleración centrípeta, y la otra dirección, que generalmente es una dirección tangencial, o aquí en este caso, pues la dirección Y es tangencial al círculo. Bueno, tenemos que identificar las dos direcciones y hacer sumatorias de fuerzas. Y lo demás sigue la misma lógica de los problemas que ya habíamos solucionado en la clase anterior. Bueno, entonces hay un caso particular en los problemas de movimiento circular que se llaman curvas peraltadas y sin peralte. Es decir, como dice la diapositiva, un ejemplo de dinámica circular ocurre cuando un automóvil toma una curva. En un camino plano, pues esta fuerza es suministrada por la fricción entre las llantas y el pavimento. Entonces, para que un carro pueda dar una curva, en una carretera, en una vía, el hecho de que él pueda dar esa curva depende de la fricción entre la llanta y el pavimento. ¿Sí? Si las llantas están muy lisas, él no va a tener, no
no va a haber una fuerza que haga que él pueda mantenerse sobre esa curva y pues no, simplemente no va a poder darla. Pero pues poder dar la curva depende de la velocidad a la que dé la curva también. Porque, pues por supuesto, es una aceleración, necesita una aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta depende de la rapidez. Así que a mayor rapidez, pues va a necesitar mayor fuerza. Y si necesita mayor fuerza, pues necesita un coeficiente de fricción más grande. Es decir, recordemos que la fricción es μ por la normal. Y pues la fricción en este caso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Sí, porque es la única fuerza que va dirigida hacia el centro. Entonces, aquí dice, fuerza sobre el automóvil, suma de las fuerzas de fricción que actúan sobre cada llanta y va hacia el centro. Esa es la fuerza centrípeta en un problema cuando uno da la curva. Y bueno, aquí está lo que les decía hace rato, tendencia del pasajero a seguir en línea recta y por supuesto cuando el carro gira hacia allá, él se va a chocar contra esta puerta porque él siguió derecho y el carro va hacia acá. Entonces la puerta cada vez está más cerca de la posición de él. Bueno, entonces fuerza centrípeta, ¿qué? Fuerza de fricción igual a masa por aceleración centrípeta. Así que quedamos que μ por la normal es igual a masa por v cuadrado sobre r. Así que a mayor velocidad acá, a mayor rapidez, yo voy a requerir un coeficiente de fricción mayor. Entonces, necesito unas llantas que me ofrezcan mejor fricción para yo poder dar las curvas más fácilmente. ¿Qué pasa si la fricción no es suficiente? Entonces el carro va a hacer algo que se llama derrapar, que realmente lo que va a hacer es que las llantas deslicen. Y en ese caso, para poder dar la curva, entonces necesita hacer, pues, va a ser más difícil. ¿Por qué? Imagínense la llanta de un carro. Es decir, ese círculo es la llanta del carro. Pónganle imaginación. Cuando el carro en condiciones normales, es decir, andando con buena fricción, unas llantas que no están lisas, la llanta de cualquier vehículo rueda sin deslizar. ¿Sí? Ella pues va girando, pero no se va deslizando sobre la superficie. ¿Sí? Ella simplemente gira. Entonces, cuando rueda sin deslizar, este punto, por ejemplo, que está acá en contacto con la superficie, realmente ese punto no se desplaza, no desliza, sino no cambia de posición acá sobre la superficie. Él simplemente pues va dando vueltas. Eso significa que el contacto que hace la llanta con el pavimento es estático. Recordemos que existen dos fricciones, la fricción estática y la fricción dinámica, y la fricción estática es cuando un objeto está en reposo, y la fricción dinámica pues es cuando un objeto está en movimiento. Ustedes dirán, pues si la llanta se está moviendo, ¿cómo así que fricción estática? Pero es porque uno toma el instante de tiempo en el que la llanta toca el suelo, y cada punto de la llanta realmente no se mueve haciendo, no se desliza sobre la superficie. La fricción dinámica surge cuando dos superficies están deslizándose una con respecto a la otra. Pero pues la llanta no desliza, la llanta solo toca el suelo. Entonces, como lo toca en ese punto exacto, pues realmente es estático. Y recordemos que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que la fricción cinética. ¿Sí? Esta fricción cinética es cuando desliza, y esta fricción estática es cuando no desliza algo. Luego, para dar la curva en condiciones normales, es decir, con fricción estática, unas buenas llantas, él requiere, tiene cierta velocidad, pero pues el coeficiente es grande, entonces puede dar la mayor velocidad.
Mientras que si la fricción no es suficiente y pasó al régimen dinámico, es decir, si tenía unas llantas muy lisas y el pavimento estaba mojado o había aceite, entonces el carro deslizó, simplemente pues va a requerir hacer va a cambiar las condiciones del problema en términos de la velocidad y la fuerza que tiene que aplicar, porque el coeficiente de fricción dinámico es menor que el estático. Así que va a ser más difícil mantenerse dentro de esa curva cuando ya las llantas empiezan a deslizar. Eso le puede pasar a uno no solo con un carro, sino pues con cualquier vehículo con el que usted esté dando una curva, si vaya en bicicleta. Si las llantas deslizan, usted mantenerse estable y poder dar una curva es muchísimo más difícil. Tiene que bajar la velocidad para poder compensar. Mientras que si tiene unas buenas llantas, es decir, si tiene unas buenas llantas significa que tenga una buena fricción, puede aumentar la velocidad y poder dar las curvas sin problema. Bueno, entonces eso es porque la fricción es lo que hace que un vehículo pueda dar una curva. Entonces, bueno, antes de ver cómo se soluciona ese problema de la fricción, hay una forma de compensarlo. Entonces, este problema se llama derrape en una curva. Y dice, un automóvil de 1000 kilogramos toma una curva en una carretera plana de 50 metros de radio con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Dice, ¿el automóvil seguirá la curva o derrapará? Entonces, primero dice que se supone que el pavimento está seco y el coeficiente de fricción estática es de 0.6. Y en el otro caso, el pavimento está cubierto de hielo. Y bueno, mu sub s es 0.25. Vamos a ver qué pasó aquí. Denme un momento, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la masa, tenemos el radio y tenemos la velocidad. Entonces, masa y aceleración centrípeta prácticamente ya la conocemos. Y lo que tenemos que determinar pues es cuál es el valor de la fuerza de fricción que él necesita para no derrapar y cuánta fuerza de fricción está haciendo en este caso. Pero cuando la pizarra reaccione. Listo. Así que, bueno, datos del problema, masa igual a 1000 kilogramos, radio igual a 50 metros y rapidez igual a 14 metros por segundo. Así que aceleración centrípeta, que es v al cuadrado sobre r, es igual a 14 metros por segundo al cuadrado sobre 50. Y eso nos da
14 al cuadrado sobre 50 da 3.92. Bueno, entonces 3.92 metros por segundo al cuadrado, la aceleración centrípeta. Ahora, tenemos, vamos a hacer el caso A, donde el coeficiente de fricción estático es igual a 0.6. Así que para que el cuerpo no derrape, significa que esa fuerza de fricción que se ejerza tiene que ser a ver, no puede superar el valor de mu por la normal. 0.6 por la normal. Imagínense el problema, no, tengo el carro acá para no tener que hacer la otra sumatoria de fuerzas. La normal va hacia arriba y lo único que va hacia abajo es el peso. Así que, pues como el carro no salta, solo se desplaza. La normal es igual al peso en este caso. Entonces acá mu por la normal es mu por el peso. Entonces la fuerza de fricción máxima estática es 0.6 por el peso, que sería 0.6 por 1000 kilogramos por 9.8. Es decir, 5.880 newtons. Si se hace una fuerza mayor a eso, simplemente, o si se requiere una fuerza mayor a eso, el carro va a deslizar porque no va a haber suficiente fricción que lo mantenga pues sobre esa curva. Ahora, con esa rapidez que lleva es suficiente. Miremos qué tenemos del otro lado de la ecuación. Es decir, fuerza de fricción igual a masa por aceleración centrípeta. Cuando aparezca en la pantalla. Bueno, fuerza de fricción igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, si logramos que nos dé lo mismo o nos dé un valor menor, significa que él perfectamente dio la curva, ¿sí? Que la masa y la aceleración que tienen está por debajo de la fricción máxima que él puede llegar a dar. Y bueno, él puede dar la curva. Si el valor es más grande, significa que simplemente ya no fue suficiente, sí, superó el valor aquí de la fricción estática. Entonces, masa por aceleración centrípeta es 1000 kilogramos por 3.92. Y eso da 3.920 newtons. Entonces, realmente el carro con esa masa y esa aceleración centrípeta que lleva está haciendo una fuerza de fricción de 3.920 newtons y el coeficiente de fricción del pavimento con las llantas nos permite mantenernos estáticos hasta un valor de 5.880 newtons. Así que perfectamente pues puede dar la curva en ese caso. ¿Sí? Es decir, va a una velocidad suficiente para que
las llantas resistan dar la curva. Esa sería la interpretación. Ahora vamos a ver qué pasa si el pavimento está cubierto de hielo. Es decir, ahora pues la superficie es más lisa, va a cambiar la fuerza de fricción máxima que resisten esas llantas. Ya sabemos que de este lado, esta es la fuerza de fricción que le está ejerciendo, 3.920 newtons, porque el problema no nos habla de que se cambien las condiciones. Es decir, él sigue teniendo 1.000 kilogramos y sigue dando la curva a 50 kilómetros por hora. Entonces, él está aplicando una fuerza de 3.920 newtons para dar esa curva. Ahora, esa velocidad es suficiente para darla. En el caso del pavimento, pues el pavimento es mucho más rugoso, por ejemplo, coeficiente 0.6, pues va a tener un límite de fuerza de fricción mucho más grande, pero si el pavimento es liso, pues la fricción que él necesita, pues es diferente. Así que en el caso del pavimento liso, sí, mu igual a 0.25 para el hielo. En ese caso, entonces, la fricción máxima que resiste es 0.25 por el peso, ¿sí? Ni por la normal. Es decir, mm, 2.450 newtons. Si se aplica una fuerza por encima de esa, simplemente pues yo ya paso al régimen estático, al régimen cinético, ¿sí? En el caso en el que va a derrapar. Y bueno, si ven acá, tengo una fuerza de 3.920 newtons y acá solo tenía una de 2.450. Así que estoy pasando el límite y es muy lógico, o sea, una velocidad, pasar a 50 kilómetros por hora en el pavimento, pues es posible. Pero si usted va sobre el pavimento cubierto de hielo, o no, bueno, nosotros no estamos en contacto con el hielo, pero imagínense el pavimento mojado o el pavimento cubierto de aceite, es decir, algo que lo haga liso, usted no puede pasar a la misma rapidez que pasa con el pavimento seco. Tiene que disminuirla. En este caso, si no la disminuyó, pues lo que va a hacer el vehículo es deslizar, está superando la fuerza de fricción, pues la fuerza de fricción que requiere no es, está pasando ya, esa fuerza que usted está aplicando, pues está fuera del límite de fricción que realmente pueden producir las llantas. Las llantas pueden producir una fuerza de 2.450 newtons, pero usted va a una velocidad que requiere una de 3.920. Entonces no va a ser suficiente. Mientras que acá las llantas pueden aplicar 5.880 newtons para mantenerlo hasta ahí. Y usted va a 3.920, da la curva tranquilo. Pero bueno, para evitar la dependencia de la fricción con las llantas y poder hacer curvas a mayor velocidad, entonces existe algo que se llama peralte en una curva. ¿Sí? Fue una forma de compensar esa dependencia y pues se usa cuando se quiere ir en una vía que se quiere ir a una velocidad muy grande. Entonces, peralte en una curva, bueno, el peralte en las curvas reduce la oportunidad de derrape y lo que hace es compensar la normal. Entonces, cuando se habla de peralte en una curva, es una curva que no es plana, es una carretera que no va a ser plana, una vía que no va a ser plana, sino va a tener un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Entonces, es una curva inclinada. No sé si alguna vez han visto los Juegos Olímpicos, cuando hacen carreras de ciclismo en
velódromo, no me acuerdo cómo se llama la pista de ciclismo, pero es ciclismo de pista, que es, las pistas son inclinadísimas. Podría buscar una imagen. Ciclismo, pista. Con el internet más lento del mundo. Bueno, mientras carga. Bueno, aquí está. Si en una imagen se ve bien. Bueno, aquí más o menos se ve que las pistas de ciclismo no son planas, como una pista de atletismo, como un estadio convencional, sino son pistas inclinadas, tienen un ángulo de inclinación. Bueno, eso se hace. Acá se ve, las imágenes están muy malas. Bueno, esas pistas se hacen inclinadas para que los ciclistas pues puedan ir a grandes velocidades. Y eso es porque, vamos acá. Entonces, si yo inclino la pista, anteriormente lo único que iba dirigido hacia el centro era la fricción. Y si no había suficiente fricción, paila, salimos de la pista disparado, no dimos la curva, seguimos derecho. Pero pues en este caso, si yo inclino la pista, entonces la fuerza normal, pues recuerden, la normal siempre depende del grado de inclinación, entonces la normal también se inclinó. Así que cuando la normal se inclinó, significa que tiene dos componentes. Una vertical hacia arriba, que nos compensa el peso, y una dirigida hacia el centro de la pista, que por supuesto, si ven aquí cómo se descompone, va a ser fuerza normal por el seno del ángulo, donde ese ángulo pues es el mismo ángulo de inclinación de la pista, igual que sucedía con el peso. Así que, además de la fuerza de fricción dirigida hacia el centro, también tenemos fuerza normal por el seno del ángulo dirigida hacia el centro. Eso significa que en el caso en el que tengamos unas llantas totalmente lisas, que no hubo nada de fricción, o las llantas están mojadas, no hubo nada de fricción, no importa, igual podemos dar la curva con cierta velocidad, pues porque por efecto de la normal, y la normal pues está relacionada con el peso, simplemente pues ya por la inclinación de la superficie existe un cierto valor de velocidad para el cual se diseña esa pista, con el que uno igual puede dar la curva. Entonces, lo que hace es inclinar la pista, lo que hace, o la vía, lo que hace es reducir la dependencia que uno tiene en la fricción. ¿Por qué se usan las pistas de ciclismo? Porque si ustedes han visto las bicicletas de ciclismo de competencia, pues las llantas son muy delgadas, así que la fricción que tienen no es tan grande, ¿sí? No va a ser como las llantas de un automóvil o como las llantas de una bicicleta de otro estilo, por ejemplo de ciclomontañismo, que son llantas más gruesas, tienen mayor fricción. Entonces, si tienen unas llantas muy delgadas, la fricción de todos modos va a ser pequeña. Así que pues para que vayan, y pues son pistas de competición, entonces van a ir muy rápido, entonces necesitan eliminar esa dependencia de la fricción. A medida que yo inclino la superficie más, pues el seno del ángulo pues va aumentando, y esa fuerza dirigida hacia el centro que me va a mantener en la curva, pues va a permitir que yo vaya a una velocidad mayor. Entonces, bueno, ese ángulo se puede calcular o pues normalmente diseñan las pistas para cierta velocidad. ¿Sí? Si ven la ecuación que está en la pantalla, yo tengo que la fuerza normal por el seno del ángulo es igual a masa por rapidez al cuadrado sobre el radio. Entonces, a cierto valor de la velocidad y a cierto valor del radio, pues le va a corresponder un valor del ángulo. Entonces,
El radio ya está fijo, yo no voy a modificar la pista, el radio de la pista, solo voy a modificar qué velocidad voy a darle y esa velocidad pues va a estar relacionada con el ángulo. Eso significa que para cierto ángulo hay una velocidad a la que yo puedo cruzar ese círculo sin necesidad de tener fricción, ¿sí? Sin necesidad de depender de qué tan buenas son las llantas que tenga mi vehículo. Simplemente necesito poder alcanzar esa velocidad que me iguale esto. Bueno, entonces este ejemplo dice, para un automóvil que viaja con rapidez v alrededor de una curva de radio r, determine una fórmula para el ángulo en el que se debe peraltar una carretera de modo que no se requiera fricción. Y pues, ¿cuál es ese ángulo para una curva de 50 metros de radio de una supercarretera a una rapidez de diseño de 50 kilómetros por hora? La rapidez de diseño es lo que les decía, que era la rapidez para la cual está diseñada esa pista para no requerir fricción. Bueno. Así que voy a copiar la gráfica anterior. Esto es lo que tenemos. Ay, esta no era. Listo, entonces tenemos el automóvil con masa de 1000 kilogramos otra vez. Espera, copié el enunciado que no era. Oh, este de acá. Ahora sí. Dice, un automóvil viaja con rapidez v alrededor de una curva de radio r y hay que determinar la fórmula en el ángulo que se debe peraltar. Para que no requiera fricción. Pues bueno, eso ya estaba la fórmula allí, pero bueno, vamos a calcularla. Es decir, tenemos dos sumatorias de fuerzas, una vertical y una radial hacia el centro. Si ven, este problema fue diferente a... O sea, tengo un plano inclinado y normalmente en los planos inclinados yo dibujaba el plano con el eje X paralelo a la superficie. Pero eso lo hacía porque el cuerpo se movía sobre el eje X. Pero en este caso, a mí no me importa el eje X y el eje Y, sino la dirección radial hacia el centro. Y el radio del círculo sigue siendo aquí horizontal. Entonces es más fácil tomarlo de esta forma. Yo siempre tomo, bueno, los libros de física siempre toman el plano cartesiano de forma tal que uno de los ejes coincida con la dirección de la aceleración y el otro eje se anule la aceleración. Es muy raro en el caso en el que toca tomar los dos ejes igualados a aceleración. Normalmente uno busca inclinar el plano de forma tal que se anule una sumatoria. En este caso se anula la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que sería fuerza normal coseno de phi menos masa por gravedad igual a 0. Y luego fuerza normal coseno de phi es igual al peso. Ahora, en dirección radial, que es la que realmente nos importa más, hacia el centro. Bueno, aquí le pusieron a sub r, vamos a tomarlo igual que la gráfica. Hacia el centro es igual a masa por aceleración radial.
Entonces, sí, nos piden que cuando no haya fricción, es decir, si no hay fricción, miramos la gráfica, la única fuerza que va a ir dirigida hacia el centro es realmente fuerza normal, seno del ángulo. Entonces, fuerza normal, seno. Aquí yo le puse phi, pero realmente es teta. Teta, teta. Fuerza normal, seno de teta, igual a masa por la aceleración radial o la aceleración centrípeta, pero recordemos que eso es igual a v al cuadrado sobre r. ¿Listo? Ahora, pues me están pidiendo, es una ecuación para el ángulo. Para un automóvil que viaje, determine una fórmula para el ángulo. En ninguna de las dos yo tengo el ángulo totalmente despejado, pero puedo dividir esas dos ecuaciones. Dividirlas significa tomar fuerza normal, seno de teta, dividido en fuerza normal, coseno de teta. Y fuerza normal seno de teta es mv al cuadrado sobre r. Y coseno de teta es masa por gravedad. ¿Sí? Dividí las dos ecuaciones. Eso significa que de este lado yo cancelo la normal con la normal y me da tangente de teta. Y del otro lado cancelo las masas y me quedó v al cuadrado dividido en r por g. ¿Sí? Fuerza normal seno de teta igual a mv al cuadrado sobre r y fuerza normal coseno de teta es igual a masa por gravedad. Las masas quedan igual. Y acá, pues, solucionando esto es v al cuadrado arriba y r por g abajo. Y bueno, seno sobre coseno es tangente. Eso significa esta fórmula que un ángulo teta de inclinación de la gráfica está dado para una cierta rapidez v y para un cierto r de la pista. Y bueno, si ya tengo fijo el r de la pista, el radio de la pista, simplemente a medida en que yo la incline, pues va a cambiar la rapidez a la que él puede dar la curva sin requerir fricción. Así que la parte B nos piden, pues, ¿cuál es ese ángulo para una curva de 50 metros de radio y una rapidez de 50 kilómetros por hora? Entonces, ¿50 kilómetros por hora es lo mismo que 14 metros por segundo? Aproximadamente. 14 metros por segundo. Y simplemente, entonces, tangente de teta igual a 14 metros segundos al cuadrado sobre 50 metros, que es el radio. Pero eso era lo que habíamos hecho en el problema anterior. 14 al cuadrado sobre 50 es 3.92. Bueno, digo, falta dividirlo acá por la gravedad también. 14 al cuadrado 50 multiplicado aquí abajo por 9.8. Entonces, 14 al cuadrado dividido en 50 por 9.8 me da 70. Ya sé. 14 al cuadrado. Da 0.4. Y
por supuesto, teta va a ser tangente a la -1 de ese valor. Que son 21 grados. Entonces, si yo inclino la pista a 21 grados, puedo ir a 50 kilómetros por hora, así no haya fricción entre las llantas de mi automóvil y la pista. Por supuesto, si yo quiero, yo puedo ir más rápido, pero ya la fricción va a actuar ahí, va a sumar ahí. Así que con unas llantas con una buena fricción y una curva peraltada, pues yo puedo alcanzar una rapidez alta. Porque pues el peralte me está ayudando a la fricción que yo ya no voy a requerir en las llantas. Pues bueno, eso se usa para pistas con alta, que es en las vías en las que se quiere ir a altas velocidades. Bueno, y para terminar, bueno, entonces estos eran movimiento circular. Yo recuerdo haberles hablado que el movimiento circular no siempre es uniforme. Es decir, esa curva que está describiendo el automóvil, pues él no significa que siempre va a ir a 50 kilómetros por hora. En ese punto donde dio la curva iba a 50 kilómetros por hora, pero en otra parte puede intentar dar la curva, si está describiendo está en una pista, en el carro, en una carrera de Fórmula 1, o una bicicleta también, una moto en una pista. Pues en cada punto, pues él simplemente va a hacer lo que nosotros decimos, acelerar, va a ir más rápido en algún punto y en otro, entonces en ese caso el movimiento es circular no uniforme. Entonces, ¿qué significa que sea circular no uniforme? Que aparte de la fuerza que tenemos en dirección radial, fuerza neta en dirección radial, ¿sí? Un valor de fuerza que nos produce esa aceleración centrípeta, también tengo una fuerza neta en dirección tangencial, ¿sí? En la misma dirección de la velocidad. Y eso significa que realmente la fuerza neta de todo el problema, es decir, la tangencial más la radial, pues tiene un cierto ángulo. Recordemos, si existe una fuerza, existe una aceleración para ese problema, si hay un valor de fuerza neta, que por supuesto pues tiene la misma dirección. Entonces, para la fuerza radial le corresponde una aceleración radial, que es los problemas que hemos estado tratando, una aceleración radial hacia el centro, que lo que nos hace es mantenernos dentro de esa curva, ¿sí? Que para una pista pues va a ser la fuerza de fricción, una curva peraltada va a ser pues la fuerza normal, la componente de la fuerza normal. Si tengo un objeto unido a una cuerda, pues va a ser la fuerza de esa cuerda. No importa el fenómeno que esté aplicando, pero pues necesito una componente dirigida hacia el centro que me mantenga a ese objeto dando la curva. Pero pues también puede haber una componente tangencial. Recuerden que la velocidad va en esa dirección y como la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, esa componente tangencial lo que va a hacer es que cada vez vaya más rápido. Es decir, si en este punto aquí arriba va a 50 kilómetros por hora y tengo una aceleración tangencial en la misma dirección, entonces cuando haya recorrido un cuarto de círculo puede ir a 70 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces está recorriendo cada vez el círculo más rápido. Eso es lo que hace la componente tangencial. Entonces la aceleración total en ese problema pues va a ser la tangencial más la radial. Y la fuerza total va a ser la fuerza tangencial más la fuerza radial. La fuerza radial pues es la que ya hemos tratado en este problema, que es v al cuadrado por r la aceleración. Y la fuerza tangencial simplemente es masa por aceleración. ¿Y cómo se calculo la aceleración tangencial? Pues cuánto cambió la magnitud de la velocidad. Entonces, usando las ecuaciones de cinemática, cuando nos decían que la aceleración, la magnitud, era velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, pues si yo sé cuánto cambió la magnitud, sé cuánto fue esa aceleración tangencial. O lo mismo, esa ecuación que decía velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado
sobre 2 veces x menos x sub 0. Menos x sub y. Que era otra ecuación que teníamos. Es decir, si yo cambio la magnitud de la velocidad y sé cuánto recorrió, pues también sé la aceleración. Es decir, esta aceleración tangencial es la que nosotros normalmente calculamos en cinemática, es decir, cuánto está cambiando la magnitud del vector velocidad. Y esta es la aceleración radial, que es la que nos mantiene dentro del círculo. Así que si yo calculo las dos y sumo los dos vectores, bueno, entonces en ese momento yo ya he determinado totalmente esa fuerza. Este es un problema muy similar al que estábamos calculando. Nos dan el radio y nos dicen que acelera del reposo hasta 35 metros por segundo en 11 segundos. Entonces se aplica esto. Del reposo, en la velocidad inicial, 35 metros por segundo en 11 segundos. Ya determiné una aceleración, pero ¿cuál? La tangencial. Y nos dicen que ese valor es constante y nos piden, bueno, la aceleración tangencial, que les acabo de decir cómo se calcula, y la aceleración radial cuando la rapidez es 15 metros por segundo. Entonces, v al cuadrado sobre r. El radio de la pista no está cambiando y la aceleración radial es 15 metros por segundo, así que simplemente es reemplazar en la fórmula y ya tengo las dos componentes de aceleración. Y bueno, alcanzo a hacer antes de que se termine la clase. Dice una pequeña esfera de masa m se une al extremo de una cuerda de longitud r y se pone en movimiento en un círculo vertical en torno a un punto fijo. Determine la tensión en la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez de la esfera sea v y la cuerda forme un ángulo θ. Entonces, realmente, si ven la gráfica, es un círculo vertical, es decir, está, aparte de la tensión de la cuerda, siempre va a haber el peso de la cuerda empujándola hacia abajo. Pero pues nos piden el valor de la tensión en cualquier punto con cualquier grado de inclinación. Entonces, yo tengo aquí la esfera en este punto. La tensión va acá en dirección radial. Así que lo más inteligente es descomponer el peso, que es la otra fuerza externa, en una componente radial y una tangencial. Entonces uso el mismo ángulo que forma el peso. Mira, aquí ven un ángulo θ que forma la tensión con la vertical, que es un ángulo fácil de medir. Y en esa misma dirección, pues tengo la dirección radial, el peso va hacia abajo, y como esta línea también es perpendicular, pues realmente este θ es el mismo. Esta línea es la misma, y si yo la parto con una vertical, pues no importa el punto en el que trace la vertical, entre esta línea y la vertical sigue habiendo la misma cantidad angular. Así que descompongo el peso en dos. Esta es la hipotenusa, así que este es el cateto adyacente, lo descompongo con el coseno y el otro, por supuesto el otro lado, es con el seno. La que está con el coseno, si ven, va en la misma dirección radial, y la que está con el seno va en la dirección tangencial. Entonces la componente del seno es nuestra aceleración tangencial, es masa por gravedad por el seno del ángulo, masa por gravedad por seno de θ, y nuestra aceleración, esta no es aceleración tangencial, masa por aceleración tangencial, es decir, fuerza neta, fuerza tangencial. Fuerza tangencial es la componente del peso, es decir, esa componente del peso es la que va a hacer que vaya más rápido, y es muy lógico porque el peso lo hace caer y a medida que lo hace caer lo hace acelerar, y luego cuando vaya subiendo es lo que lo va deteniendo. Y la otra componente del peso, es decir, esta que va acá, tangencial, radial digo, en este caso va hacia afuera y la tensión va hacia adentro. Así que lo que voy a tener es que si yo hago la sumatoria de las fuerzas radiales,
Tengo que en dirección radial hacia afuera es el peso, masa por gravedad, coseno de teta. Y en dirección hacia adentro tengo la tensión. Y eso es igual a la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta va hacia el centro, entonces también es negativa. Masa por V al cuadrado por R. Y bueno, nos dicen determina la tensión de la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez sea V y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical. Realmente aquí yo debería despejar la tensión y simplemente pues ahí ya puedo darle el valor al ángulo y a la rapidez. Y bueno, realmente este es R mayúscula, que es este. Y ya que me queda determinado. Tensión va a ser masa por gravedad por el coseno del ángulo. Más masa por la velocidad al cuadrado por R, sobre R. Es decir, esta es la fuerza del peso radial hacia afuera. Si ven la gráfica va radial hacia afuera. La tensión radial hacia adentro. Y la aceleración centrípeta, pues es centrípeta va radial hacia adentro. Entonces, si hacia adentro lo puse con signo negativo, pues las dos llevan signo negativo. Y aceleración centrípeta es V al cuadrado sobre R. Bueno, chicos, se acabó la clase, se acabó la hora. Yo grabé la clase, yo les subo el video. Nos vemos el jueves. Que tengan buen día. No, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.